soy estudiante de doctorado de segundo año en el Instituto de Robótica e Informática Industrial. Durante los últimos años he trabajado en distintas áreas relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial. En concreto, actualmente trabajo en robótica colaborativa y representación del conocimiento. Muy probablemente el término de robótica colaborativa no os diga demasiado, pero si os hablo de robótica industrial, muchos de vosotros seréis capaces de visualizar esas largas líneas de producción de coches en las que robots se mueven de una manera muy eficiente y muy rápida para construir esos coches. Para los que no podáis visualizarlo, estos robots normalmente están dentro de unas celdas de trabajo, rodeados por unas rejas, de manera que los humanos no pueden acceder a estas zonas, por temas de seguridad. La robótica colaborativa propone eliminar estas barreras para que ahora humanos y robots puedan compartir la ejecución de una tarea. Esto tiene como objetivo incrementar la flexibilidad de estas líneas de producción, de manera que si hay algún cambio en cualquiera de los componentes de la línea de producción, el sistema pueda adaptarse rápidamente a este cambio. Estos cambios se podrían producir, por ejemplo, en el robot. Podríamos poner el robot en otra posición dentro de la fábrica o cambiar partes del robot para añadir nuevas funcionalidades. También se puede producir el cambio en la tarea. Podemos tener nuevas tareas o nuevas maneras de hacer una tarea. Y por último, los cambios también se podrían producir en el entorno. Nuevos operarios, nuevos objetos que manipular, etc. Toda esta adaptación de la que hemos hablado, lo que realmente implica en nuestras aplicaciones es que el sistema de control del robot debería ser capaz de entender los cambios y adaptarse a ellos. Cuando un humano se enfrenta a una situación desconocida, que nunca antes ha visto, lo que hacemos es recurrir a conocimiento previo que tenemos de experiencias pasadas y adaptar este conocimiento para adaptarnos a la nueva situación. En un robot queremos algo similar, pero para ello necesitamos estructurar el conocimiento para que el robot pueda entenderlo. Lo que nosotros proponemos es utilizar distintas técnicas de representación del conocimiento basadas en técnicas lógico-matemáticas que permiten representar el conocimiento en un formato de grafo, en el que tenemos distintos nodos como la tarea y sus partes, el entorno y sus partes, el robot y sus partes, y luego tenemos conexiones entre todos ellos, de manera que si se produce cambio en una de ellas, podemos entender qué tipos de cambios se han producido en las demás. Lo que queremos es utilizar esta representación de conocimiento específicamente en tareas colaborativas en las que robots y humanos cooperan, de manera que el robot sea capaz de identificar el entorno, que sea capaz de tomar decisiones para una mejora en la colaboración entre robot y humano, y finalmente también utilizar esta representación para aprender y adaptarse a situaciones futuras.